Escúcheme, doctor. Salud, con la doctora Ana Trigud, en Como Cada Día. A mí me tienen pronto que llevar a ver un doctor. Y te cuento, Mariela, que como todos los lunes hacemos a las 11 de la mañana nuestra columna de salud con la doctora Ana Trigud. Muy buenos días, Ana, ¿cómo estás? Te saludan Mariela Longhi y Eugenia Moyano. Buen día, ¿cómo andas? Buen día, Bien, nuestra bien, doqui bien. preferida. Ana, con novedades que tienen que ver con la pandemia, la disminución de casos en diferentes distritos, mayor circulación de nuevas cepas también. Así es, por suerte los casos están altos pero estables, aunque las muertes están en aumento, Sí. y la ocupación de camas en terapia está bastante alta, pero es bastante estable también. Y lo que se vio en la semana pasada fue una disminución de casos respecto al anterior en los distritos con alerta epidemiológica como Luján. Ajá. Así que esto es una buena noticia, que las restricciones que se tomaron están dando cierto resultado. Hubo una disminución de casos del 19% en Capital y del 28% en Gran Buenos Aires. Y Ana, también hubo disminuciones en las otras áreas que tienen altos casos como Mendoza y Santa Fe. Ana, ¿se sabe por qué aumentó el número de muertos? Y esto puede ser un efecto retardado del pico de casos anterior. Claro. Porque si bien el pico de casos fue hace una semana, las muertes no se producen inmediatamente. Muchas veces los pacientes que están graves están bastante tiempo internados, Claro, hasta que fallecen. Entonces, este aumento de las muertes puede corresponderse con el pico de casos que tuvimos antes. Ana, ¿qué pasa con el coronavirus en relación a la inmunidad? Viste que hay como mucho comentario con respecto a eso. Muchos dicen que hay una inmunidad de un mes, otros dicen que es mayor de 6 meses, 4 meses. ¿Qué hay en concreto en relación a eso? Mira, ya había bastante información científica respecto a que el virus deja inmunidad. Ajá. Y hay un nuevo estudio que se publicó en el Lancet el 17 de abril, que es un estudio hecho en el Reino Unido, que hizo el seguimiento de más de 25.000 personas que son personal de los hospitales, médicos, enfermeros, otros profesionales administrativos, toda gente que trabaja en el hospital. Se les hizo un seguimiento desde junio de 2020 hasta enero de 2021. Y cada 2 a 4 semanas los hisoparon y le fueron haciendo también el test de anticuerpos, es decir, vieron si tenían defensas para el coronavirus. Y lo que vieron es que el grupo de gente que había tenido previamente el coronavirus Sí. se enfermó muchísimo menos que el grupo que no había tenido previamente el coronavirus. Un 84% menos. Ajá. Esto en este seguimiento de 7 meses, que es un poco corto, pero bueno, es el tiempo que pasó. A Claro. medida que pase el tiempo vamos a poder tener datos sobre periodos más largos. Pero bueno, esto es un buen dato que respalda esa idea de que el virus, porque en algún momento se dijo que el virus no dejaba inmunidad, uno puede reinfectarse, pero es una pequeña proporción de gente que se reinfecta y la mayor parte de la gente queda con inmunidad y tiene menos riesgo de infección una vez que se enfermó una vez. Ana, aquella persona que, por ejemplo, tiene una cierta inmunidad, ¿se puede contagiar, puede, digamos, transmitirlo al virus, pero no estar enferma, ser como una especie de portador del virus? Totalmente, puede llegar a tener el virus sin síntomas o con pocos síntomas y sí transmitirlo. Por eso es importante que todas las medidas de distanciamiento, las que hablamos siempre, Sí. el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado de manos se mantengan, aunque uno ya haya tenido la enfermedad. Claro. Pero de todas maneras el hecho de que tenga mucho menos riesgo de volver a enfermarse hace que podamos pensar en que se va produciendo una inmunidad, lo que se conoce inmunidad de rebaño. Sí. Es decir, las poblaciones empiezan a estar más protegidas contra el virus y al virus se le va haciendo más difícil circular
de persona a persona en esas poblaciones. Ana, a nivel planetario, te hago una pregunta, no sé si se puede responder o no. Nosotros estamos muy lejos, ¿no?, de la inmunidad de rebaño. Y estamos lejos porque más o menos tenemos más de 3 millones de casos en Argentina, y tenemos, a eso se le puede sumar, esa sería la inmunidad de rebaño de los que se enfermaron. Sí. Se le puede sumar la vacunación, que empiezan a tener inmunidad por vacunación, no por haberse enfermado, Ajá, que están ahora arriba de los 9 millones. Pero si contamos 12 millones, estamos muy lejos todavía de la mitad de la población. Una vez que estemos por arriba de la mitad de la población entre vacunados y recuperados de la enfermedad, ahí vamos a empezar a tener una mejor inmunidad de rebaño, y entonces ahí vamos a poder empezar a frenar un poco la circulación del virus. Ana, en todo este tiempo de pandemia, ¿no?, en este año y piquito que llevamos, hay estadísticas que dicen que hay menor diagnóstico de cáncer por pandemia. ¿Esto qué significa? Sí, Eugenia, mira, estos son datos que se publicaron también hace poco, datos del Reino Unido y de Estados Unidos. En el Reino Unido tienen un sistema de salud pública que recopila datos de manera muy eficiente. Sí. Y lo que pudieron ver es que a principios de 2020 hubo 1/3 menos de diagnóstico de cáncer en etapa temprana, es decir, cuando todavía es curable, que en 2019. Es decir, en el mismo periodo del año 2020 versus 2019 hubo 1/3 menos de diagnóstico de cáncer. ¿Qué les preocupa a los especialistas? Que pensar, bueno, estas personas se nos están escapando, no las estamos diagnosticando precozmente y van a llegar al sistema de salud más adelante con un cáncer más avanzado. Claro. Y si llegan con un cáncer más avanzado, es más difícil que puedan tener una cura al cáncer. Sí. Entonces, esto incluiría en el Reino Unido unas 6.000 personas que no se llegaron a diagnosticar de cáncer en 2020 respecto a 2019. Otra cosa que vieron ellos es que de los que se diagnostican con cáncer, la expectativa de ellos es que antes de los 2 meses, de que se cumplan 2 meses del diagnóstico, esos pacientes ya estén en el tratamiento que necesiten. Puede ser una cirugía, puede ser una quimioterapia, una radioterapia. Y están viendo que ellos esperan que 85% de los pacientes lleguen al tratamiento en ese tiempo y solo 70 están llegando. Es decir, que todo lo que está pasando con el sistema de salud, que se va saturando con el coronavirus, hace que haya menos consultas por otros asuntos y menos tratamientos de otras patologías. Y esto va a impactar negativamente sobre la salud más a largo plazo. Es decir, que sería otro de los efectos más invisibles de la pandemia. Sí. Como se le da prioridad a la pandemia, que a ver, también es lógico que hay que solucionar la urgencia que la pandemia propone, bueno, las cosas que son más del día a día van quedando relegadas, como son los estudios de control, los screening, y entonces se diagnostica menos cáncer. Sí, En Estados Unidos encontraron algo, sí, me ibas a decir algo. No, Eugenia. dale, después te pregunto. En Estados Unidos encontraron algo parecido. Sí. En 2020 ellos dicen que hicieron 10 millones menos de controles para cáncer de mama, cáncer de colon y cáncer de próstata. Muchísimo. Es decir, que está la misma preocupación. Si no se encontraron en 2020, bueno, se van a ir encontrando más adelante, pero en estadio más avanzado y más difícil de tratar. Este es un estudio publicado en la revista JAMA en el 29 de abril y es de la Universidad de Kansas, de Estados Unidos. Sí, y este es un diagnóstico que tiene, digamos, 2 aristas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se me ocurre, porque por un lado, bueno, es como decís vos, estas personas que llegan con un cáncer ya en un estadio que por ahí es mucho más difícil para curar, y por otro lado, esto va a generar en lo que es la salud pública un tema económico importante a resolver. Tal cual, y un tema después también de saturación de los servicios de salud con las cosas que hayan quedado atrasadas de la pandemia. Es decir, que toda la gente que por ahí en 2020, 2021 no pudo hacerse ciertos controles, bueno, en algún momento va a llegar al sistema de salud y va a saturarlo en otras áreas. Así que bueno, lo que son los chequeos básicos de salud
es lógico que uno meterse en un centro de salud que está saturado por coronavirus para hacerse algo de control no tiene ningún sentido, pero hay centros de menor complejidad, hay lugares con menor flujo de gente donde uno puede ir a un consultorio, a un centro periférico de salud y hacerse sus controles lo más posible dentro de las posibilidades y las circunstancias de cada persona. Ahora, Ana, me quedo pensando en esto que vos decís, ¿no? ¿Y qué escenario infinito es este del coronavirus? De impacto, ¿no? De impacto tremendo. Directo de la pandemia, de impacto después de temas de salud relacionados con el coronavirus, totalmente. como hemos hablado, ¿no? Menor actividad física, más problemas físicos, más problemas de salud mental, y después el impacto en otras patologías que quedan un poco de lado por la urgencia que trae la pandemia. Sí, de hecho lo hemos hablado ya en alguna oportunidad, y yo el otro día volví a escuchar un reportaje que le hacían a un periodista y a un profesional que estaba en el Reino Unido, y ellos hablan del long COVID, ¿no? Esta cosa de estas secuelas del coronavirus que se prolongan. Totalmente, ese como otro impacto directo del coronavirus, que es la enfermedad crónica post-coronavirus. Claro, tal es decir, que esto tiene una cantidad de facetas que creo que todavía no somos conscientes de la cantidad que son. Sí. Y un temita que me quedó por agregar, Eugenia, sí, es que en esta nueva etapa las nuevas cepas están circulando claramente más, tanto en Capital Federal como en Gran Buenos Aires. En Capital, 2/3 de los casos están respondiendo a las cepas de Reino Unido y de la de Manaos. 1/3 de cada una, más o menos. ¿Qué características tienen estas cepas, Ana, a diferencia de la otra? Son más contagiosas, producen más carga viral, por eso son más contagiosas, y como producen más carga viral también tienen más posibilidad de reinfectar al que ya se enfermó. Y están afectando más a los jóvenes porque los jóvenes están más expuestos, sí, porque salen más, ya sea por razones laborales o por su vida social. Sí. Y en Gran Buenos Aires estas dos cepas son más o menos mitad de los casos. Así que están creciendo estas nuevas cepas en la región. Sí, digamos, un número importante, mucho. Un número importante, mucho, sí. Ana, gracias, como siempre. No, por favor, hasta el lunes, Eugenia. Gracias. Era la palabra de la doctora Ana Trigud. Con ella charlábamos, obviamente, acerca de esto que tiene que ver con la pandemia, las novedades de la pandemia, la disminución de casos en distintos distritos en alerta epidemiológica, mayor circulación de las nuevas cepas, como decía recién Ana, estas cepas que vienen de Manaos y de Reino Unido, que se van incorporando. ¿Deja inmunidad o no el coronavirus? Nuevos datos también que se dieron, y un dato que realmente es impactante, que tiene que ver con menor diagnóstico de cáncer durante la pandemia, pero esto significa de alguna forma es que la gente no está yendo a hacerse los controles que debería hacerse en relación a todo este escenario que tiene que ver con la pandemia, que como decíamos con Ana, esto tiene dos lecturas. Por un lado, que la gente llega en un estadio muy avanzado de su enfermedad, viéndolo a futuro, ¿no? Y por otro lado, que esto va a impactar en una cuestión de salud pública en relación a la economía.